compañeros del grupo 42 de la materia Economía Política y Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esta noche me voy a permitir presentar a los grupos de exposición 7 y 8, cuyo tema a exponer es el Islam. Y a continuación voy a detallar el nombre de los estudiantes expositores: Aguilario Mamani Félix, Bustamante Arnés Juan Carlos, Guillén Rebollo Eduard Gonzalo, Guzmán Velarde Yolanda, Huanca Mamani Daniel, Huanca Vargas Boris Saúl, Jaime Céspedes Alejandro Guido, Montaño Terceros Luis Ariel, Mora Mier Margot, Nogales Altamirano Sandra, Padilla Almanza Julio Brian, Quiroga Ávila Gabriela Edme, Rosas Ala Rosa Mariela, Cejas Morales Sandra Florinda, Vargas Pardo Rommel Josué y Villarruel Rojas Josué David. También me voy a permitir indicar que a nivel científico, pues la religión es el opio de la humanidad, para así poder nosotros analizar desde los diferentes puntos de vista. A continuación desarrollaremos el Islam. El Islam es una religión monoteísta que se basa en el libro del Corán. Sus fieles creen en Alá y en el profeta Mahoma como único mensajero. Para los musulmanes, Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino simplemente se trata de un profeta como Abraham, Moisés y Noé. El símbolo del Islam se caracteriza por presentar una media luna del lado derecho y una estrella de 5 puntos, un poco más pequeña en el extremo superior izquierdo. El Islam surgió cuando Mahoma recibió de parte del arcángel Gabriel un mensaje divino. El Corán es un libro sagrado compuesto por 114 capítulos. Existen 5 pilares de fe para el Islam. Estos son: primero, aceptar la shahada como una declaración de fe escrita. Orar diariamente a Dios. Esta oración se la debe realizar frente a la Meca. Obrar con caridad es otro de los pilares fundamentales. El ayuno es indispensable. Peregrinar hacia la Meca es una actividad que deben realizar los musulmanes una vez por lo menos en toda su vida. Algunos autores indican también que existe un 6º pilar, que es el que denominamos Guerra Santa, que es la búsqueda de la fe por la que ellos encuentran su paz interior. La caridad, como dijimos, es una de las características principales del Islam. El Ramadán se lo hace el 9º mes del calendario musulmán. Durante este mes, los musulmanes deben practicar el ayuno desde el alba hasta que se opone el sol. Las 3 ceremonias principales en el islamismo son el matrimonio, el nacimiento y la muerte. El Corán es el libro sagrado para la religión islámica. El Corán está descrito en un idioma claro que nos indica que será útil para la salvación de la humanidad, enviado netamente por Alá. El Hadith es un relato o narración que representa las acciones de todos los dichos de Mahoma. Los hadices son la fuente principal de la suma segunda fuente de la ley musulmana después del Corán. Solo un 70% de los musulmanes se encuentran en Asia, el resto están distribuidos en todo el mundo. Los árabes son un pueblo, no una religión. La religión es el Islam. Los 2 principales denominaciones de los musulmanes son los sunitas y los chiitas. Los lugares santos para los musulmanes son 3: la Meca, la Medina y la Mezquita. La Meca es el lugar donde nació Mahoma. Voy a continuar con la exposición haciendo aclaraciones a algunos prejuicios sobre el Islam. Bueno, Islam es la 3ª religión más grande a nivel mundial, así como judaísmo y cristianismo. Islam se apoya en el Corán, como la Biblia, ¿no? Es su ley.
Islam tiene su profeta Mahoma, y Islam ha invalidado la ley de Moisés, o sea, la ley de Jesucristo, la Santa Biblia. Bueno, ahora vamos a hacer 3 puntualizaciones más importantes. Primero, el Islam no se debe confundir con el mundo árabe. Pese que Islam ha nacido en las tierras de Arabia, el profeta Mahoma hablaba árabe y el Corán ha sido escrito en el árabe. Bueno, vamos a seguir. Una de las partes importantes es que en su población de 6 musulmanes, uno es árabe. No así como se entiende que todo el árabe es musulmán, no lo es así. Bueno, como segundo punto, vamos a ver, el Islam no es una religión fatalista. Entonces, ellos tienen una expresión, el Alá. En concreto es Inch Alá Miktub, pero es Alá. Traducido se entiende, es la voluntad de Dios. La palabra Islam significa sumisión, obediencia a Dios. El que confía en Dios no hay nada que puede temer. El fiel musulmán es paciente y sobre todo obediente a Dios. Como tercer punto, el Islam no es tampoco fanatismo. Y en la parte de guerra santa, bueno, vamos a ir aclarando, el Islam no es una exclusiva y la única religión. También podemos decir, no hay nada que convertir a la fuerza. Bueno, esos son los detalles en este caso de Islam. Y en la guerra santa, más los islámicos se enfocan en que la lucha es interna en la personalidad. Para concluir, el islámico es la única fe en Dios. El profeta y su revelación. Mahoma nació el año 570, hijo de Amina, en la ciudad de la Meca, ciudad comercial de unos 10.000 habitantes aproximadamente, entre 2 imperios, al noreste Persia y al oeste el imperio bizantino, que ocupan Egipto y Siria. A la edad de 25 años entró al servicio de una rica viuda Jadilla, que le llevaba unos 15 años. Se casó con ella, tuvieron 3 hijos y 4 hijas, las cuales fueron las únicas que sobrevivieron. Mahoma había adquirido la fama de hombre honrado, justo, apoderado al-Amin, el digno de confianza. A los 40 años, Mahoma comenzó a retirarse al desierto y permanecer días enteros en la cueva del monte Hira, en donde creyó recibir revelación del Dios Alá, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por su esposa Jadilla, comenzó a predicar en su ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas que se tenían, como Abraham, Moisés, Jesucristo. Por entonces Mahoma se limitaba a predicar la vuelta de la religión a Abraham. En Medina, Mahoma se convirtió en un caudillo no solo religioso, sino también político y militar. Los enfrentamientos entre Medina y la Meca, con la conquista de la última ciudad, los mahometanos en 630, fruto de la presión militar, de la negociación política de convenientes enlaces matrimoniales, Mahoma se casó hasta con 12 mujeres, 9 de ellas al mismo tiempo. El santuario de la Kaaba, la piedra negra venerada en la Meca, fue inminentemente consagrado a Alá. Mahoma fue personalmente creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el Corán, su único libro sagrado para los musulmanes. Es una colección de sentencias que están inspiradas por Alá y recogidas durante la vida del profeta, recopiladas hasta el 650. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que le ha servido de modelo para este rito, para todos los musulmanes puedan realizar una vez en su vida. El Islam se extendió al resto de Arabia, unificando diversas tribus paganas que habitaban aquel territorio. Al morir Mahoma, sin heredero varón, estallaron disputas
que recayeron en el suegro del profeta, Abu Bakr. El credo musulmán. ¿Cuál era entonces la nueva fe? Obviamente el musulmán. Pero no era tan nueva. Pretendía restaurar la religión de un Dios único, el Dios Alá y su profeta Mahoma. Esta revelaba ya a los judíos y a los cristianos para que puedan rectificar su vida, todos los hombres. Dios les había enviado a Mahoma, profeta encargado de la ley y la verdad, así como fue Jesús, Abraham, Noé, Moisés, Adán. El credo musulmán es simple y no está entorpecido por los demás dogmas. Es el Islam, el que está contenido en el Shahada, que es una profesión de fe inicial del Corán, que el Shahada se resume en 5 artículos o actos de fe llamados así porque comprometen al hombre fiel. ¿Un Dios único? Sí, Alá. El Dios único, según el Islam, como es Alá y su profeta Mahoma, que lo dice el libro Corán 7:157, igual que Dios y Jesús. El musulmán creyente, según el Islam, es aquel que niega culto a todos los ídolos, a los cuales Mahoma derrotó ¿dónde? En la Meca, lugar sagrado. Y a todos aquellos que renacen cada generación, el Islam protesta contra el politeísmo y la Santa Trinidad de los cristianos. Porque solo su Dios es único, es omnipotente, es absoluto, es creador, es trascendente y totalmente misericordioso. No hay otro. Anunciado de los profetas. Se debe creer en todos y todos los profetas, dicen. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, ya que son encargados de transmitir a los hombres la voluntad del Dios Alá, como mensajeros. Por tanto, indican que ya no habrá profetas después de Mahoma, porque serán todos impostores, todos aquellos que pretendan serlo. ¿Manifestado por los ángeles? Sí. En segunda escala están los ángeles, es decir, por debajo de los profetas. Y son mensajeros y parte del libro Corán. Y por ello son muy alabados. Y estos están de acuerdo a jerarquías. Por ejemplo, en la parte de arriba están los 4 arcángeles. Estos 4 arcángeles llamados Jibril, Micail, Israfil, Israel. Y también se tiene, por otro lado, otros 2 ángeles encargados de ayudar a todos los hombres. También, pero se encuentran ángeles malos, como el Satán o el Iblis. Un ángel rebelde, sin causa. Continuando, hablamos de lo que es el día soberano del día del juicio. Este punto se encuentra en el artículo 4 de la fe islámica, que indica que todo hombre será juzgado personalmente, menos quienes, los profetas y los mártires. En cuanto suenen los 3 trompetazos de Israel, y así serán juzgados todos los hombres y comparecerán. ¿Ante quién? Ante Alá, que rendirán cuentas de todas sus acciones, de todo lo malo que hicieron, porque ya está escrito en ese libro en el cielo. Y se revisará. Mahoma se encargará de revisar este libro e intervendrá solo a favor de quienes, de aquellos creyentes, ¿no? Los demás caerán en el infierno. El Señor del decreto. Un decreto para el Señor. Alá Dios, el único Dios, perdonará lo que quiera a quien quiera. Pero ese Dios, a ese Dios no se le pedirá ninguna cuenta de sus acciones, ni de lo que hizo y no hizo. El más bien pedirá cuenta de las acciones de todos los demás. Lo dice Corán en su libro 4:52, 21, 23. El Corán. El Corán es el libro principal por excelencia y sin duda fuente principal del Islam. Deriva de una raíz semítica que se encuentra en el cananco, hebreo, arameo de Jesús y siriaco. Antes de que el Corán fuera un libro, el Corán fue la palabra, por lo que incluso en los países que no hablan árabe, el Corán se lee, aprende, recita
en árabe. El Corán es la revelación que Dios le presentó a Mahoma. Si se compara con el cristianismo, se puede decir que el Corán se parece más a la Eucaristía de la Biblia. Toda una sección del Corán está dedicada a volver a contar la historia de los pueblos antiguos en relación a los profetas. Al contrario de lo que creían algunas personas occidentales, el Corán no es formalista. Finalmente, la ley de Dios deriva del Corán, la misma que creó regulaciones para el ritual, la suna y la sharia. Una moral. Cuando hablamos de una moral, hablamos de la suna, que es, en síntesis, una colección de enseñanza, dichos y aprobaciones que envió Mahoma a través del arcángel Gabriel. Según el Corán, todo musulmán debe imitar a Mahoma. Para ello, la suna es una guía perfecta. El Corán y la suna son las dos fuentes primarias principales de revelación de Dios y son aquellas que definen las bases de la religión musulmana. La doctrina suna incluye a menudo costumbres y rituales que no están basados en el Corán, pero que han ido evolucionando a través del desarrollo histórico. La doctrina islámica se basa en 5 pilares fundamentales. 1. El shahada, dar testimonio de fe. Esto es atestiguar que no hay otra divinidad más que Alá y que no hay otro ser o cosa que merezca ser adorado excepto Alá. Debe también atestiguarse que Mahoma es su siervo y mensajero. El segundo, el salat, realizar las 5 oraciones diarias. Es el acto de devoción. Cada musulmán debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Antes de rezar se debe realizar la ablución menor, que consiste en el lavado de la cara, las manos, la cabeza y los pies, y la ablución mayor, que consiste en el lavado del cuerpo completo. La oración consiste en la recitación de determinadas fórmulas y versículos del Corán. Las oraciones diarias que realizan son la oración del alba, del mediodía, de la tarde, de la puesta del sol y de la noche. Número 3. El zakat, dar limosnas. Al haber nacido él mismo como huérfano, Mahoma estaba profundamente preocupado por los necesitados. El Corán requiere de 2,5% del ingreso anual de una persona, sea dado para caridad. Así también se consigue purificar al alma de la avaricia, mientras se ayuda a subvenir las necesidades de los pobres. El cuarto es ayunar en Ramadán. Este ayuno consiste en la abstinencia de alimentos, bebidas y relaciones sexuales, desde el alba hasta el ocaso durante Ramadán, mes durante el cual dice que Mahoma recibió la primera de sus revelaciones de Dios, y durante el cual él y sus seguidores hicieron su travesía histórica desde la Meca hasta Medina. Este ayuno promueve la autodisciplina del musulmán, la dependencia de Alá y la compasión por los necesitados. Se da en el 9º mes de su calendario lunar. El Hajj, la peregrinación a la Meca, es visita a la Meca en Arabia Saudita. El musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida, mientras tenga los medios económicos y las condiciones de salud necesarias. Cada año, durante el mes musulmán de Dhul Hijjah, consiste en estar 7 días tras una primera visita a la mezquita Al-Haram, donde se circunvala la Kaaba y se bebe agua del pozo de Sasam. Al día siguiente, los peregrinos se dirigen a la localidad de Mina, donde tienen que arrojar piedras al menos 49 veces contra las columnas de Satán, y finalmente el día 10º debe sacrificar un cordero para recordar el rescate de Ismael. El culto a los santos. Lo primero que veneró el pueblo fue la familia del profeta. Fueron considerados como wali, los que murieron en las conquistas. Este culto santo deriva de la mística sufi. También este culto es denunciado con vehemencia por los ulemas ortodoxos. Una legislación, la Sharia. El Islam es una forma de vivir bien en sociedad, que está regulada por ciertos principios del Corán y de la Sunna, que se esfuerza en encarnar la felicidad del Islam en una organización social y armónica. La fe y la legislación son inseparables, porque los que no aplican la jurisdicción revelada por Dios son los negadores, rebeldes, desviados.
La jurisdicción revelada es la ley islámica. La Sharia es el nombre que significa camino. La legislación está compuesta por 4 elementos, que son el poder, la propiedad, la justicia y la familia. El poder no pertenece más que a Dios, dice el Corán, el 6:57 en sus artículos, donde derivan 2 consecuencias: el poder teocrático y el poder igualitario. El teocrático son los que ejercen los delegados, jefes espirituales temporales, más conocidos como califas, escogidos primeramente de la familia de Mahoma y luego de sus hereditarios. El califa dirige la oración, asegura la baraka, el ejército, como también manda el bien y prohíbe el mal, velando por el respeto de la suma. Como jefe político desarrolla las funciones de jefe del Estado. El poder igualitario. En efecto, el Corán recomienda a su profeta, consulte en las decisiones. Eso quiere decir en sus asuntos que sean entre ellos objeto de deliberación. Mahoma, al no dejar su descendencia, los deja que ellos elijan su sucesor, sin importar la monarquía hereditaria y sobre todo sin la dictadura de un jefe militar o religioso. La propiedad es una esencia religiosa. Solo Dios tiene todos los bienes de nosotros. Tan solo nosotros somos usuarios. De esta creencia se deduce también 2 consecuencias: la colectivización y la limitación. La propiedad colectiva, conocida también como wad o abus, que quiere decir bienes, manos muertas, que son entregadas a Dios y son administradas por los juristas. Las limitaciones o propiedades limitadas es conocida también por zakat, que es limosna. Está prohibido su préstamo, su interés. La justicia también es de Dios, en donde residen los principios de justicia. Solo Dios es realmente justo. El encargado de hacer justicia es el Qaid, nombrado por el califa y elegido por los creyentes, elegidos por su conciencia jurídica y sus cualidades morales. La familia es la ley regulada finalmente la vida de la familia. Desde su nacimiento, las reglas tradicionales como ser el corte del pelo, la imposición de los nombres, la educación en su casa y la escuela corántica. También se prescriben los ritos funerarios, el rezo, la saada, la limpieza del cadáver, el cortejo, la sepultura cuando lo hacen al lado derecho a la mira de la Meca. También podemos decir que el último, hoy ya reconocen a las mujeres sus derechos. A continuación me voy a referir a lo que son las divisiones del Islam. Divisiones religiosas. El Islam, como bien sabemos, es la segunda religión más importante en número de creyentes. Se calcula que alrededor de 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo son los que existen. Tras la muerte del profeta Mahoma, el año 632, surgieron discrepancias entre sus seguidores en torno a quién debería ser su sucesor. De esta lucha surgieron 3 corrientes. Las 2 principales son los sunitas y los chiitas. Los sunis son el grupo mayoritario, alrededor de un 90% pertenecen a esta rama, considerada la más tradicional en el Islam. El nombre proviene de la Sunna, que es la colección de enseñanzas, dichos y actos atribuidos al profeta Mahoma. Son seguidores del suegro del profeta Abu Bakr, que era un mercader de la Meca. Es la ortodoxia del Islam. Sus adeptos se someten no solo al Corán, sino a las tradiciones y las costumbres de la comunidad musulmana. Los chiíes son chiitas y constituyen cerca del 10% de los musulmanes. Tienen la jerarquía de clérigos.
defienden una interpretación mucho más abierta de los textos islámicos. Son fieles al yerno del primo de Mahoma, Ali. Ellos rechazan el califato en beneficio del califato hereditario. Los hayaríes, esta es la tercera. La palabra hayarí significa que el que se sale, en referencia a la deserción que protagonizaron al abandonar el bando de Ali. Sostenían que cualquier musulmán podía ser califa y que en la actualidad es la minoritaria entre todas. Los ritos. El rito malequita es el más formalista, interpretado por Malik, el año 713 a 795, de nombre Muwatta. Impregna de sacralidad el conjunto de la vida jurídica y social. El rito jafita busca las soluciones en sentido común en la interpretación jurídica de la suma. El rito chafeíta se basa en el acuerdo unánime de los doctores, lo cual es difícil ya que el Islam no conoce el concilio. El rito hanbalita es sumamente rigorista, interpretada al pie de la letra la Sharia. Estos son los 4 ritos ortodoxos del Islam. Son sobre todo de tipo jurídico, no alteran el dogma, lo que es recibido por toda la comunidad musulmana como verdadero y justo. El sufismo y el misticismo musulmán proviene de la palabra suf, que significa vestido de lana blanca, significaba sus deseos de pureza. Ellos, fieles al Corán, vivían en la pobreza, y la pureza estando en la primera fila de los que conocen a Dios. El marabuntismo y el culto a los santos, un Islam popular. El marabut es un campeón de la fe, un santo ermitaño, hombre de oración, conocedor del Corán. Su prestigio hacía que los doctores lo consulten y lo tomen por árbitro y juez. Su influencia se extendía a toda una tribu. El wahabismo fue la primera corriente renovadora en el siglo XVIII. Fue la religión que ha permitido renovar el clérigo sunita Muhammad. Esto realizado entre los años 1703 y 1791. Es una teocracia basada en el derecho o el respeto a la ley coránica, ¿no? Su aplicación es estrictamente respecto a lo que es la Sharia. El wahabismo desempeñó un papel muy importante en el primer orden en la configuración y la emancipación nacional que llevó al nacimiento del Estado de Arabia Saudita. Esto realizado entre los siglos XVIII y XX. Asimismo, esta dinastía permitió alcanzar lo que es la legitimidad necesaria para unificar lo que son las diferentes tribus que poblaban Arabia Central, esto en el siglo XVIII. Gracias a esta unión íntima entre lo que es la religión y la política, esta doctrina ha permitido que el wahabi logre una exclusividad del adoctrinamiento religioso de la población, ¿no? Esto ha llevado a lo que es un liderazgo político con un objetivo de constituir un Estado unificado en lo que es la península arábica. Al respecto también podemos mencionar que los hermanos musulmanes se han constituido en una rama activista del wahabismo que ha pretendido fundar una sociedad islámica con el Corán como ley. Políticamente, estos hermanos musulmanes lo que querían era sobre todo destruir en los países islámicos todo tipo de influencia occidental, que fuese por ejemplo el ateísmo, la corrupción en general, ¿no? Consideramos que esta ideología del gobierno de los hermanos musulmanes estaba inspirada en acciones muy radicales que estaban manifestadas de manera muy violenta y que atentaban contra lo que es la libertad en todos sus ámbitos. Hablando de lo que es la salafía, esta es una corriente más amplia y más matizada. La salafía es un movimiento más reformista que ha nacido en Egipto a mediados o a mitades del siglo XIX, bajo el impulso del iraní Jamal Din al-Afghani, ¿no? Este une un deseo de depuración con el de adaptación, es decir,
que esto intentaba conciliar lo que es la modernidad con la tradición islámica anteriormente mencionada, ¿no? Incluyendo lo mejor o lo más positivo de la ciencia occidental. Por ejemplo, se apoyaba en lo que son las distinciones tradicionales entre la fe, el culto y la moral, que deberían de seguir siendo intangibles, por un lado, ¿no? Y la vida social debería ser capaz de modificarse, es decir, por ejemplo, podían rezar menos veces en el día, pero no se podía cambiar el credo, ¿no? A eso es, más o menos iba refiriendo este texto. Asimismo, podemos indicar, ¿no?, que la dominación colonial que nos presentaba la salafía o la salayipa era un castigo por el abandono de los verdaderos principios islámicos. El incorporar la modernidad, la tecnología occidental, hizo que las sociedades musulmanas y su innovación se centrasen en una idea de que la fe y la razón convivían en terrenos diferentes y que el equilibrio entre razón y fe se adentraran en la modernidad. Y avanzando un poco más, hablando de lo que es el modernismo, este como tal afectó tanto a la vida política y social, asimismo a las costumbres. En este tiempo se han ido suprimiendo varios aspectos, como por ejemplo el califato, el cargo de gran muftí, esto en el año 1992. Asimismo podemos mencionar que las escuelas coránicas, los conventos, se transformaron en corporaciones de derecho europeo, podríamos decirlo, ¿no? Porque han ido sustituyendo lo que era el alfabeto coránico por el alfabeto latino, ¿no? Asimismo, los hombres y las mujeres han ido adoptando lo que son las formas occidentales de vestir. Este asunto de lo que es la secularización o la modernización hizo pues que la religión sea un asunto privado, ¿no? Este modernismo ha hecho que la autonomía de los valores temporales que tenían en ese entonces se vayan rechazando, ¿no? Y haciendo plantear a los países musulmanes algunos problemas particulares referidos a lo que era la religión, ¿no? El integrismo musulmán tiene un sentido peyorativo, alude a la corriente que la Iglesia Católica se opuso de forma muy violenta a la tendencia modernista del siglo XIX. También se habla de fundamentalismo. Recuerda la historia de la Reforma protestante por los especialistas que prefieren respetar la originalidad del fenómeno social musulmán. Radicalismo. La historia religiosa y la historia civil han dado origen a corrientes doctrinales muy diferentes. Los tres no tienen en común más que su origen y su objetivo final. Su origen es el wahabismo, el jomeinismo. La personalización de un chiismo popular y clerical se caracteriza por la omnipotencia de un moralismo estrecho. Políticamente es la tiranía de un gobierno islámico basado en la Siria. Es la ley de Dios. Representan de algunas maneras al imán oculto, les pertenece el verdadero poder. Este radicalismo puritano, clerical y totalitario tiende a difundirse por varios países musulmanes, sobre todo en no árabe, Pakistán y Afganistán. El gadafismo ocupa un lugar en los radicalismos islámicos, en la medida en que este gobierno se inspira en dos grandes principios coránicos y desempeñan una función importante en la estrategia mundial en los años 80. Para los dos grandes ejes de las ideas del coronel Gaddafi, la fidelidad a las leyes difieren a los chiitas. Para el Corán es prioritario, texto divino, fuentes auténticas del Islam, pero él está lejos de ser un incondicional de la Siria. Al contrario, es muy modernista, no solo en la adaptación de su país, sino en la creación de un tipo de sociedad y de gobierno original. Sus causas son doctrinales e historias. El Corán contiene en sí mismo gérmenes de radicalismo, lo cual no quiere decir que es fanatismo. La historia, tanto la pasada como la contemporánea, acentúa esta tendencia de que hay que volver al Islam puro, que se ha visto contaminado por el colonialismo y la occidentalización de las maneras de vivir.
Hay que volver al Islam original porque se ve amenazado a la vez por el laicismo, es decir, desvalorización de las cofradías, Israel y Occidente. La aspiración a la unidad, perdón. La idea de la unidad es esencial en el Islam. Dios es único y uno. Esta fe fundamental es la que separa a los cristianos de los musulmanes. Para esto la encarnación de Dios es una blasfemia y la Trinidad una impostura sacrílega. La Umma, término utilizado en el Corán y en la Constitución media para designar la comunidad de los creyentes, y este ha mantenido en el pensamiento islámico hasta nuestros días. La organización de la Conferencia Islámica. La organización de la Conferencia Islámica es una agrupación de los estados con población de mayoría islámica fundada el año 1969 con el fin de formar una alianza ideológica de los estados musulmanes para poner frente a la supremacía de los Estados Unidos, Europa y por la invasión de Jerusalén a Israel el año 1969. Esta organización es intergubernamental, integrada por 57 países repartidos en 4 continentes. La organización fue creada por decisión de la cumbre que tuvo lugar en Rabat, Reino de Marruecos, el 25 de septiembre de 1969, a consecuencia del incendio intencional de la mezquita en Jerusalén. Al principio esta organización fue instalada en El Cairo, después la sede fue trasladada a Dahab, que es la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita. Todos los años la Conferencia de Ministros de Asuntos Extranjeros se reúne en ciudades diferentes. La Conferencia Suprema de Jefes de Estado, después de Rabat, solo se ha celebrado en 2 ocasiones, en Pakistán el año 1974 y en Arabia Saudita el año 1981, pero se celebró una sesión extraordinaria en Islamabad, capital de Pakistán, después de la invasión soviética a Afganistán. Esta invasión fue condenada por unanimidad y se lanzó una llamada para sostener materialmente y moralmente al pueblo afgano. La Declaración Islámica Universal de los Derechos del Hombre. El año 1981 el Consejo Islámico proclamó una Declaración Islámica Universal de los Derechos del Hombre que fija para todos los gobiernos islámicos una especie de código como la de Umma, redactada en referencia con la fe musulmana. La Declaración Islámica Universal de los Derechos del Hombre fue creada bajo la siguiente consigna: todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, así como en las obligaciones para con Alá, y las responsabilidades sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, filiación política o nivel social de cualquier consideración. Problemas temporales del Islam. Estos problemas se dan a partir de los años 60 y se plasman en la ascensión del Islam o la renovación islámica y de la gran fiebre del Islam o despertar del Islam. La ascensión del Islam aparece ante todo por el lugar que ocupa los países musulmanes en nuestra información diaria. No hay un día en el que el mundo musulmán no esté en las noticias de la actualidad occidental. Su fanatismo por la religión hace olvidar y ocultar a ese Islam pacífico. Este fanatismo crea signos de un despertar islámico. Uno de los signos de este despertar islámico es el impulso de la práctica religiosa que causa una mayor asistencia a las mezquitas. Otro aspecto de los problemas contemporáneos del Islam es el número de conversiones de la religión islámica. Una de las más recurrentes son las masas africanas y numerosos países de Egipto. En esta conversión se ha registrado una gran parte de intelectuales europeos y hasta sacerdotes católicos. El Islam en Francia. En principio podemos mencionar que no se tiene un dato exacto con los que se cuenta con los migrantes para poder contabilizar cuántos migrantes existen dentro de esta religión. Se puede identificar
por ejemplo, la reunión o la adhesión al Islam, la masa de inmigrantes en los países islámicos, haciendo una porcentualización, más del 38% de inmigrantes se encuentran en Francia, provenientes de los distintos países como son el Magreb, Turquía, Pakistán, Senegal y otros países africanos. La comunidad musulmana en Francia está encima por los protestantes y judíos. Entre 1979 a 1989 se aplicaron los cultos incrementándose en una gran mayoría las mezquitas o salas de reunión. En 1983 existieron aproximadamente 438 salas de reunión disgregadas en 60 países alrededor de Francia. Alrededor de ellas se encontraban carnicerías, tiendas, librerías que se encargaban de la venta de estos productos, pero los cuales debían estar debidamente sacrificados, puesto que existían sacerdotes que se encontraban a cargo de esta regulación. Este movimiento busca recuperar las virtudes musulmanas, como ser la fe, buscar el camino recto, la oración, la lectura del Corán, los valores familiares y sociales. Es un mensaje del Islam. El Islam en España. Los musulmanes residentes en España, los mismos fueron los magríes, obreros magríes, que emigraron a España en un número aproximado de 100.000 a 150.000. Estos no contaban con una residencia y una restringida situación en cuanto a su religión y organización. Los mismos se encuentran en Cataluña, Madrid, Málaga y Bilbao. Bueno, aproximadamente 600 estudiantes árabes se encuentran estudiando en las facultades de medicina y farmacia. Los mismos cada vez se encuentran más restringidos, se podría decir, en cuanto a la inscripción y la permanencia en dichas facultades. Podemos destacar que existen dos mezquitas muy importantes que se encuentran, uno en Marbella y la otra en Abad, a 32 kilómetros de Córdoba. Estos jóvenes habilitaron una mezquita especial para los días viernes, dedicando el día de oración a su Dios Alá. También podemos mencionar que en el año 1969 se fundó la Asociación Islámico-Cristiana. Razones de un despertar. El Islam está ligado desde luego al movimiento de la independencia. ¿Qué quiere decir? Que es el reencuentro con la antigua fe, con una nueva fe. Esto forma parte de un rechazo de cultura, de todo lo que es traído por parte del occidente, por los colonizadores franceses o rusos. Esta necesidad hace que se trate de liberar de todo lo traído por el occidente. Esto quiere decir que el Islam es aceptado con mayor facilidad, porque presenta una enorme simplicidad de fe, de doctrina y de práctica. También podemos mencionar que para ser musulmán basta con simplemente saber pronunciar el Shahada. Finalmente, en estas prácticas sociales están basadas en la comunidad más que un individuo. Por tanto, convertirse en el Islam no exige de ninguna manera ninguna renuncia cultural. También podemos mencionar, como un claro ejemplo, podemos decir que un campesino o un negro no necesita tener una autorización de su población o de su tribu en este caso. Para pertenecer a los musulmanes no necesitas obviar tu cultura. También podemos decir y podemos mencionar el Islam en la encrucijada, que todos los riesgos corren las religiones, a excepción del musulmán. Más al contrario, indican que
esto es un modernismo para todos los países del mundo. Puedo mencionar también el panalanismo, donde dice que el Islam es, les iba comentando que es un modelo para el mundo y que es la utopía de la reconciliación definitiva entre la religión y el Estado, la fe y el nuevo mundo. Esto sería la nueva revolución islámica. También podemos mencionar el moralismo, donde prácticamente sirve para tranquilizarnos. La piedad se convierte en un refugio, en un mundo regularizado que ignora el Islam. Otra situación, podemos hablar de los modernistas, que creen que el Islam es un asunto privado, la vida social y la política tienen que ser laicizadas. El cristianismo y el Islam. Ambas religiones tienen características peculiares. Una de ellas es en el ser supremo. Para la religión cristiana el ser supremo es Dios, mientras que para la religión islam el ser supremo es Alá. Asimismo, también existe una diferencia entre el profeta. Para la religión cristiana, el profeta es Jesús, mientras que para la religión islam el profeta es Mahoma. También existen centros de ceremonia o centros sagrados. Para la religión cristiana, el centro sagrado es la iglesia o las iglesias. Para la religión islam, el centro sagrado son las mezquitas. También existen ritos y festividades en las cuales cada religión va a conmemorar o festejar. Para la religión cristiana, la festividad máxima es la Navidad, que es una festividad religiosa que va a conmemorar el nacimiento de Cristo cada 25 de diciembre de cada año. También está la Semana Santa, que es la fiesta cristiana que se recuerda los últimos días de Cristo sobre la tierra. También está la Cuaresma, que es el tiempo litúrgico de conversión, en la que marca la Iglesia para prepararse para la Pascua. Es la práctica del ayuno y la abstinencia. Dentro de la religión islam existen también ritos y ceremonias. Una de ellas es el nacimiento de Mahoma, o el nacimiento del profeta, en la cual los musulmanes se reúnen en la mezquita, en Ansar al-Mahdi. Estos van a celebrar el nacimiento del profeta, promedio del 9 de noviembre. También existe otra festividad, que es la más reconocida, que es el Ramadán. Durante estos días, los musulmanes tienen prohibido consumir cualquier tipo de alimento, ya sea líquido o sólido. También tienen prohibido fumar, tienen prohibido tener relaciones sexuales. Esto desde la salida del sol hasta su ocaso. Este Ramadán dura aproximadamente de 29 a 30 días. Otra de las características que podemos mencionar con estas religiones es que en el ámbito del territorio, la religión cristiana abarca el continente americano, también Europa y el sur africano, mientras que la religión islam abarca el norte africano, los países árabes, asimismo el continente asiático. Similitudes entre el cristianismo y el islam. En el juicio se puede observar que Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En el islam, Dios es el soberano del día del juicio final. Los ángeles, en el cristianismo, los ángeles separarán a los malos como también a los buenos y a los justos. En el cristianismo, guárdanos el tormento del fuego eterno. En el cristianismo también tenemos, no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Los compañeros en el Islam, los compañeros de la izquierda se hundirán en el viento y el agua hirviendo. Los compañeros de la derecha descansarán bajo la sombra de los jardines de Dios. También tenemos en el pecado y la salvación, al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará jamás el ingreso al paraíso. En el Islam, el mayor pecado es dar asociados a Dios. O sea, quiere decir que no deben creer en otras religiones que solamente en el Islam. También tenemos los condenados a los impios que han tomado la religión como una distracción y juego a esta religión, serán juzgados por Dios. También tenemos en la cuestión de moral, tenemos amaos unos a otros en el cristianismo,
indica que amaos unos a otros y no toméis la justicia por mano propia. En el Islam, en verdad, Dios no ama a los que cometen injusticias. También está en el cristianismo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. En el Islam, no oprimas al huérfano y no rechaces al mendigo. En el Estado, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en el Islam, no se entreguen a la usura. Al ladrón se le cortará la mano. El tema de la convergencia y diferencia entre las grandes religiones monoteístas. Convergencia. Nacidos en el Próximo Oriente, es decir, entre la encrucijada de Asia Occidental, de África y de Europa Mediterránea. El judaísmo, el cristianismo y el islam tienen en común el hecho de ser religiones monoteístas. Estas tres grandes religiones, a la vez reveladas y proféticas, han recibido igualmente del Dios una ley. Al obedecer a esas leyes, sus fieles tienen un sentimiento de pecado. Las tres finalmente han llevado a la fundación de unas instituciones estructuradas con un clero, al menos unos hombres especializados en el culto y la doctrina fijada por doctores de la ley, los rabinos, los sacerdotes, los pastores, los popes. Las imágenes transmiten el mensaje y la tradición, presiden de un culto y sirven en cierto modo de intermediarios entre el pueblo de los creyentes y Dios. Las diferencias. Pero también hemos visto que en sus conceptos de Dios y fundamento mismo de la fe son distintos. Simplificando hasta el extremo, podemos decir que el Dios de los judíos es un Dios omnipotente y justiciero, que ha hecho de la alianza con el pueblo que ha escogido. El Dios de los cristianos es un Dios encamada, muerto y resucitado, Hijo de Dios, viendo la tierra para revisar el amor de Dios que salva a todos los hombres que creen en Él. Para los musulmanes, Dios es totalmente otro, único, trascendente e impenetrable. Diferencias con las religiones orientales. Muy distintas son las religiones del Oriente, de la India, de Ceilán, de Vietnam, de China o del Tíbet. Son las llamadas religiones místicas, ya que su finalidad no es el conocimiento de Dios. El papel de la religión consiste en desvelar el misterio, el orden verdadero de toda existencia que es preciso representar sin perturbar. Ningún libro único puede dar cuenta de este descubrimiento y de esta liberación. En cada uno tiene que intentar la experiencia, siguiendo por ejemplo de los sabios. De aquí se sigue el hinduismo y el budismo. Son sumamente benévolos y totalmente ante las diversas y tolerantes ante las diversas etapas de la búsqueda de los demás. No conocen ni dogma ni cruzadas. Se comprende así estas condiciones. Las religiones místicas no constituyen verdaderas instituciones, indican caminos a seguir, más o menos exigen según el grado de perfección que el discípulo quiera alcanzar. Pero en ninguna de ellas se trata ni de construir un reino, ni de participar en la historia del mundo, ni siquiera en vivir esa historia en la obediencia a los preceptos de Dios. Hay que saber permanecer inactivo y esto basta. Es verdad que todo camino cambia, pero lejos de contribuir a este cambio, el hombre sabio tiene que esforzarse para permanecer inmóvil y no violento, y estar en armonía con el cosmos. A continuación voy a dar a conocer las conclusiones. Se puede hacer muchas consideraciones acerca de lo tratado en este tema. Se pueden también sacar conclusiones, algunas más confiables que otras, y habrá puntos que necesiten mayor análisis. En cualquier caso, deseo hacer algunas consideraciones finales que espero sean de utilidad.
Es evidente que el Islam como religión no es monolítico y único, sino que hay y seguramente seguirá habiendo muchas versiones, no solo individuales, sino colectivas. Y seguramente seguirá habiendo muchas versiones. Dentro de las escuelas y movimientos más o menos estructurados, este fenómeno no es exclusivo del Islam, sino que se da tanto dentro de las religiones como en los partidos políticos, ideologías y filosofías. En el cristianismo encontramos tres grandes divisiones: los católicos, los protestantes y los ortodoxos, que a su vez se dividen y subdividen en innumerables ramas y sectas. En el Islam encontramos dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. En el sunismo, más orientado a la praxis que a la teoría. Son contadas las excepciones importantes. En cambio, en el chiismo tenemos dos corrientes mayores: los ismailíes o setímanos. Los ismaíles, a su vez, se han dividido y subdividido a lo largo de la historia en los grupos más impensables. Bueno, señores, por su atención, muchas gracias. La religión islámica forma parte de la realidad boliviana, ya que en la actualidad, a pesar de ser una cantidad minoritaria en comparación a los diferentes credos conocidos profesados en el país, estas personas son y forman parte de esta sociedad que los acogió como su hogar. Las principales mezquitas encontradas en Bolivia están en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En el departamento de Cochabamba, la mezquita se encuentra ubicada en la provincia Cercado, a pesar de que en las distintas provincias del departamento también existen personas que profesan esta religión, como ser la provincia Quillacollo, en la cual me encuentro actualmente. En esta mezquita se realizan actividades enmarcadas en el cumplimiento de las leyes del Corán. Estas actividades se realizan como Centro Islámico Boliviano. Este centro acoge a personas musulmanas de origen y también a personas que se convirtieron a esta religión. Es decir, que existen personas bolivianas que no son extranjeras, evidentemente, las cuales aceptaron a Alá como único Dios y creador del mundo, lo cual les permite formar parte de este grupo de personas. Es necesario conocer la vivencia de manera cercana de una persona, la cual profesa el Islam en el país de Bolivia. Por este motivo tuvimos la dicha de realizar una entrevista a una persona que consideramos muy importante para completar este trabajo. Esta entrevista la presentaremos a continuación, sin antes recordar que la esencia del ser humano reside en la tolerancia y en el respeto mutuo. El abrazar y acoger la diversidad unificará al país. Buenas tardes, compañeros. Dentro de la investigación que nosotros hemos realizado sobre el tema del Islam, hemos logrado el contacto con una amiga de nuestra compañera Margot Mora, quien nos ha permitido desarrollar una entrevista simple y concreta para que nosotros podamos desmitificar lo que es el Islam a nivel de todo lo que hemos visto durante la presentación que hemos realizado en momentos anteriores. Para ello hemos elaborado una serie de preguntas que vamos a realizar acá a nuestra amiga Magalí para que ella pueda aclararnos y darnos una visión más concreta del Islam en la parte práctica y real en estos momentos. Magalí, primero te agradecemos mucho por esta entrevista y por ser parte ahora de nuestro equipo de trabajo. Gracias a ustedes. Dentro de la práctica de la religión que tú tienes en este momento, quisiéramos que nos cuentes cómo la has desarrollado desde tu nacimiento o la has adquirido con el tiempo. Bueno, en primera instancia el Islam lo conocí lejos de Bolivia. Tuve la oportunidad de viajar a otro país, en este caso la República Popular China. Pues China da becas a todo el mundo, entonces pues ahí conocía a musulmanes y musulmanas de todo el mundo. Entonces, porque si me hubiera quedado aquí no hubiera conocido
ni musulmanas, ni musulmanes, ni mucho menos la religión. Entonces fue allí donde me informé, vi cómo ellos practicaban, eran estudiantes como yo, y pues empecé a leer muchos libros que ellos me proporcionaban, ellos y ellas, ¿no? Y lo que más me llamó la atención fue el respeto que se tenían entre ellos, entre hombres y mujeres. O sea, era clarísima la comunidad latina, la comunidad árabe, la comunidad de gente, o sea, de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, y era una comunidad musulmana. Yo no sabía lo que era, pero cuando empecé a frecuentar a personas de esa comunidad, pues me di cuenta que ellos llevaban una vida muy diferente a las otras comunidades, ¿no? Y a mí me gustó en especial el trato de los hombres y las mujeres. O sea, eran muy respetuosos, eran en algunos países como Argelia, Marruecos, y ellos practicaban, por ejemplo, reuniones mixtas en las cuales nos invitaban. Entonces, como latinos, pues nosotros fiesta viva íbamos, pero veíamos ahí que entre ellos no se tocaban cuando bailaban. O sea, tanto hombres como mujeres tampoco bebían, o sea, no bebían bebidas alcohólicas. Entonces la diversión era full, sin bebida y sin arrumacos, como decíamos nosotros, ¿no? Entonces eso fue lo primero que me gustó, que, o sea, había mucho respeto, se divertían, pero como uno dice, sanamente. Exacto. ¿Cuántos años llevas profesando esta religión? Bueno, yo me convertí al Islam cuando tenía 23 años, el año 93. A la fecha son casi 28 años que soy musulmana. 28 años. Sí. ¿El Islam es una religión muy profesada en Bolivia? A la fecha somos entre 2.500 a 3.000 musulmanes registrados como musulmanes. Practicantes, es decir, que vayan a la mezquita. Bueno, en Bolivia tenemos 3 mezquitas, la de La Paz, la mezquita Salam, la de Santa Cruz, que es la de Umarein, y tenemos una musala aquí, que es la de Cochabamba, también ahí en Oruro, pero digamos los practicantes se reúnen cada viernes. Y pues a veces no van a la mezquita, pero somos más o menos entre esa cantidad. ¿Y en Cochabamba específicamente? En Cochabamba la comunidad se reúne, digamos, los viernes nos reunimos entre 15, 20 hasta 25 personas, alguna vez en las fiestas, pero cada viernes entre 15 personas, más o menos. ¿Y ustedes siguen la religión al pie de la letra acá en Bolivia? Para hablar, digamos, que seguimos la religión al pie de la letra, o sea, es la práctica, más que todo, ¿no? Somos musulmanes practicantes, otros son musulmanes de viernes, musulmanas y musulmanes, es decir, la idea es llevar como nuestra doctrina lo quiere, ¿no? Dios mediante. Al no ser una religión muy profesada en Bolivia, ¿sienten ustedes que sufren algún tipo de discriminación? Sí, yo he sido víctima de discriminación al llegar acá a Cochabamba. Como me cambié de distrito, yo soy maestra, ¿no? Entonces me cambié de distrito y busqué trabajo. Y lo primero que uno va es hasta esperar el ítem de cambio, etcétera. Entonces va a los colegios particulares. Yo soy maestra de educación física y como me ves, pues yo agarré y me fui a los colegios particulares, así. Y llevando mi currículum, etcétera, ¿no? Y me acuerdo, fui con una amiga, ella me llevó a los posibles colegios que nos iban a emplear, ¿no? Porque éramos profesoras. Entonces nos topamos con un colegio en el que nos dijeron, si tu amiga se saca eso que tiene en su cabeza, las contratamos. Si no, no. Entonces yo me sentí muy mal, pero mi amiga se sintió mucho peor, ella no era musulmana, ¿no? Pero ella me dijo, ¿cómo? O sea, en estos tiempos todavía eso, o sea, ella se sintió más ofendida que yo. O sea que estamos en una etapa todavía de retroceso, de repente podríamos decir, sí, ¿verdad? Ocurrió hace como unos 10 años o un poco más. ¿Y otros miembros de tu familia pertenecen a esa religión? No, de mi familia, o sea, de mi papá y mis hermanos, no, solo yo. Solo tú. Pero mi esposo y mi hijo son musulmanes. También. Margot, de repente puedes
seguir preguntando a tu amiga, tú que la conoces mejor. No vamos a romper los esquemas, Maggie. Sí, claro. No vamos a abocarnos aquí a las preguntas. Me gustaría, Maggie, con todo gusto que nos expliques el atuendo, qué significa, ¿no? El llevar este atuendo en esta religión. Bueno, primero que nada es como una distinción. Es decir, si salgo a la calle, la gente se va a preguntar quién es. Exacto. Lo primero, siempre me tratan de extranjera. De hecho, ¿no? A pesar de que soy más cochabambina que el choclo. Así que siempre donde he ido o me han tratado como extranjera, en un tiempo hasta, o sea, siempre discriminada. Por ejemplo, iba a los bancos, me pedían siempre que me quite porque no se puede usar ni lentes oscuros, ni gorro, ni nada. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? O sacar tu carnet en la policía, que era antes, los policías me decían, no, que tiene que sacarse, usted no pertenece al catolicismo, usted no es monja, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa labor me ha impulsado a seguir así como estoy hasta ahora. Es decir, el primer paso, digamos, es que me distingue de todas las demás personas, ¿no? Y yo digo, con mi atuendo soy musulmana. Entonces, quizás las personas se acercan a mí, me preguntan si soy extranjera y de esa manera me interrelaciono con las personas, ¿no? Por otro lado, nosotros como musulmanas, en el credo islámico, en el Corán Dios nos habla a todas las mujeres y nos dice, cuando salgan a la calle van a cubrir sus bellezas. Pero Dios no dice cómo ni con qué color, solamente van a cubrir sus bellezas, ¿no? Entonces, solo dejamos al descubierto las manos y los pies si es necesario. Por eso es que tienen el turbán, ¿no? Sí. Y qué elegante, porque siempre yo, desde el momento en que te conocí, así con esta religión que profesas, te veía bien combinada. Y hasta ahora, ¿no? Se mantiene. O sea, se mantiene. Y yo creo que también debe ser espectacular tu cabello, porque está totalmente cubierto, o sea, no toca aire mucho, no toca sol, entonces lo debes tener muy, muy bello el cabello, como todas las que se cubren, ¿no? Entonces yo creo que es una característica especial de esta religión también, la mujer más bella, con el cabello también bello, entonces excelente, ¿no? O sea que estaríamos desmitificando también esa teoría de que la mujer en esta religión mantiene un rol aislado al del varón, está sometida. No, al contrario, más bien pienso que la mujer tiene un espacio muy elevado en la familia. En el Corán dice, el paraíso está en los pies de las madres. O sea, la madre en el núcleo familiar es la principal actriz, la actora de la familia. O sea, todo funciona alrededor de la mamá. Si tú haces daño a tu madre, le haces enojar, pues pucha, te espera lo peor, ¿no? O sea, no puedes. Y en cuanto a las mujeres, o sea, podemos trabajar. Clara muestra soy yo, no puedo decir lo contrario, digamos. Quizás vivimos en un país libre como Bolivia, que, digamos, permite cierta libertad a las mujeres, porque esto de que estén oprimidas y todo también viene un tanto del lugar donde viven. Es más cultural, se ha mezclado la cultura con la religión. O sea, el Islam no dice opresión, que la mujer se va a quedar en la casa y no va a hacer nada. No, ella también tiene sus derechos, Qué interesante, pero Maggie, tal vez podrías compartirnos algo de lo que es la comida, no sé, tienen algo especial que comparten ustedes en su reunión de la mezquita, que tú, o algo de compartimiento así. En realidad los musulmanes celebramos 2 fiestas al año. La una es cuando hacemos el ayuno en Ramadán. Ramadán es el 9º mes del calendario islámico y ayunamos durante ese mes. Son 30 días del calendario lunar y ayunamos desde que sale el sol hasta que se pone el sol todos los días. Entonces, cuando termina este mes de ayuno, se hace una fiesta que se llama Eid al-Fitr, el término del ayuno. Entonces, ahí es donde nos reunimos y compartimos. Pero en ese mes, o sea, es un mes de fiesta. Para compartir el iftar se llama, o sea, para romper el ayuno, nos visitamos, compartimos ese mes, la gente cocina cosas ricas porque
Ahí, o sea, es la costumbre de recibir a invitados. Mientras más invitados tengas, más bendiciones. O sea, la idea es a alimentar a ayunantes. No importa quiénes sean incluso, si no es tu familia. O sea, si tú invitas y das de comer a ayunantes, entonces tus bendiciones se van a multiplicar. Entonces es un mes bendito donde todos los pecados se perdonan. Entonces toda la gente busca eso, ¿no? Entonces ese mes es muy de compartir con la familia, con amigos, conocer a otras personas, porque visitas a otras personas. Y al término del ayuno, pues también, ¿no? Cada uno lleva la comida tradicional, porque no solamente el Islam es para un país, es para todo el mundo. Claro. Entonces hay pakistaníes, hay marroquíes, hay palestinos, habemos bolivianos, y aquí en Bolivia también de cada región, ¿no? Entonces compartimos todo, ¿no? Comida, costumbres, etcétera. ¿Y tu hijito de nacimiento? Sí, nació ya como musulmán. ¿Y cómo lo aplica en el colegio? Cuando era pequeño, como su nombre era Abdul Kerim, entonces me acuerdo bien, él empezó a ir al colegio cuando estaba de moda esa novela El Clon. Entonces a él le decían tío Abdul. Claro, por el nombre, ¿no? Sí, entonces no lo discriminaban, pero a él le molestaba que todo el tiempo, ¿por qué me dicen tío Abdul? Entonces, lo único que él hacía para, digamos, demostrar que era musulmán, en realidad no tenía que hacer nada. Lo único que siempre decía, si digamos, tenía que comprar o le querían invitar algo, no como chancho. Eso era lo único. Y me acuerdo siempre de pequeño, antes de que vaya al kinder, si visitamos a la familia, digamos, que no eran musulmanes, tíos o cualquier otra, o visitábamos a alguien que no era musulmán, a él cuando le invitaban, pues no sé, él agarraba y decía, los musulmanitos no comemos chancho, pero sí comemos arroz con huevito. Entonces, o sea que asume muy bien, ¿no? Sí, o sea, a lo largo de su vida creo que el ser musulmán no ha sido una carga, sino más al contrario, así como que todos le preguntaban y siempre estaban cuidadosos. No, Abdul no come chancho, o no come esto, o no hace esto, o no bebe. Claro, tampoco bebemos alcohol, entonces creo que él creció con eso y gracias a Dios está ahí más. A ver, tal vez la última pregunta a Maggie, ¿no? Para cerrar. ¿Cómo ustedes desarrollan el acto, digamos, cuando alguien de tu religión llega a fallecer? ¿No? ¿Cómo es esa tradición, esa cultura? Acá en Bolivia. En Bolivia. La verdad que eso no cambia ni aquí ni en la China, es la misma. O sea, aquí, por ejemplo, hemos tenido las experiencias. Primero la tradición es, se le envuelve a esa persona, se lo limpia primero. O sea, si es tu papá, tú lo lavas a tu papá, si es tu hijo o tu hermano, un familiar tiene que asearlo. Sí. Y se tiene que envolver en una tela que no tiene costura y tiene que ser blanca. Entonces, para envolverle, 5 metros son. Entonces, aquí hemos tenido dificultad, digamos, para cumplir el entierro correcto, porque se entierra en países islámicos, hay cementerios islámicos, entonces se les entierra directo a la tierra. Entonces aquí la opción que nos han dado es el cementerio jardín, que aunque son en bóvedas, nos permiten ponerlos sin cajón, sin cajón, ¿no? Entonces directo en la bóveda. Con la tela. Sí, en la posición, y ¿no? solamente, sí, o sea, debería estar orientada hacia noreste en este caso. Bueno, ubicación. Sí, noreste, pero en ocasiones no se puede, porque no siempre dependiendo está... de la ubicación del terreno también, sí, ¿no? Donde en el cementerio jardín, por ejemplo, no siempre unos están con la cabeza aquí, otros allá, pero es lo que tenemos. Claro, se acomodan, ¿no? A lo que hay. Entonces. En el Islam, por ejemplo, muere la persona, digamos, en la mañana y se la tiene que enterrar en la tarde. O sea, no hay el velorio, por ejemplo. Lo que aquí hacemos tradicionalmente. Sí. No existe el velorio. ¿No? Las tradiciones. Sí, no hay el velorio. Importante, interesante. Mira, nosotros también hemos un poquito profundizado este tema de lo que es la religión islámica y para conocer, ¿no? Nunca terminamos de aprender, de conocer, nos hace personas más aptas para poder hacer críticas, observaciones, cuestionamientos y argumentar algunas situaciones, y en ese sentido pues te quedamos muy agradecidos. Mil gracias de parte de todo el grupo de la Facultad de Ciencias Políticas, de la carrera de Derecho Económico, y nosotros nos vamos a
identificar un poquito con este tema el día jueves, ¿no? Muchas gracias y un a gusto, ustedes las gracias. Un gusto así. Creo que con esto, compañeros, hemos clarificado claramente lo que significa el Islam. Cada una de las exposiciones han sido aclaradas por una persona que vive la religión como tal, lo que nos hace ver de que desmitificamos, una vez más les vuelvo a repetir, lo que habíamos pensado en un principio sobre esta religión. Muchas gracias, May. No, ustedes las gracias. Hola a todos. Bueno, el mensaje mío como mujer musulmana, boliviana, gracias a Dios practicante. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Pues el mensaje que les puedo dar a todas las mujeres bolivianas es que sean ellas mismas, no importa la religión que practiquen, no importa el trabajo que ejerzan, lo primero es Dios. Dios tiene que estar en sus corazones y si Dios está en su vida, pues todo va a ser más fácil, ¿no? Todo. Hacer el bien y no caer en el mal. En nuestras profesiones, yo soy maestra de educación física y nada me ha impedido serlo. Incursioné en el deporte, soy deportista y mi religión no me impide hacerlo. Es decir, la mujer es única, entonces todo lo puede. Gracias, que les vaya bien.